¿Ustedes no se han preguntado cómo actuó Dios en la vida de otras personas? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo fue su rescate? ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio a esas personas? Pues hoy veremos eso en una persona que para nosotros es muy especial. Muchos lo hemos escuchado, muchos lo hemos visto y la verdad es que damos gloria y gracias a Dios por la presencia de esa persona en nuestras vidas. Así que no se vayan, en contados minutos lo estaremos revisando, estaremos viendo de quién se trata. Bueno, muy bien, lo prometido es deuda y hoy está con nosotros una persona que queríamos saber un poquitico más de él, saber un poquitico de cómo es su vida. Los que hemos tenido el privilegio de verlo, de escucharlo, pues más o menos sabemos quién es, ¿no? Pero las personas que de pronto no han sabido quién es Ricardo Guerrero, ¿qué le podemos decir, pastor? Bueno, antes que nada, ¿cómo está? Un saludo para todos, donde quiera que estén escuchándonos en este día. Pues bendiciéndoles y quién es Ricardo Guerrero, un servidor del Señor, primeramente un hijo de Dios y pues con una vida dedicada en los últimos 30 años al ministerio. Realmente podría decir que mi vida se parte como en dos, ¿no? Antes de conocer a Cristo Jesús y una vez conozco al Señor, todo esto se divide en dos. Ok, bueno, pero antes de llegar a ese punto, pastor, a mí sí me gustaría saber, bueno, yo tengo conocimiento de que el pastor fue docente, no se puede ocultar sus grandes aptitudes musicales y todo esto. ¿Qué más fuera de ser docente y médico, y profesor, bueno, y músico? Sí, realmente pues sigo siendo docente. La docencia es algo que significa conducir en la enseñanza y lo que hacemos como pastores pues es también enseñar, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que en mi decisión de juventud no estaba en el camino para nada. La fe, la Biblia, no conocía realmente absolutamente nada. Y entonces sí hice mis estudios, como yo soy licenciado en educación y con especialización o énfasis en pedagogía musical. Fui percusionista por muchos años de diferentes orquestas, de tanto música popular como música clásica. Fui percusionista de la Sinfónica Juvenil de Colombia hace muchos, cuando era juvenil. Uh-huh. Entonces, allí desarrollé mi parte musical, que fue lo que siempre hice desde niño. Uh-huh. Creo que el Señor me bendijo con unos dones musicales y siempre fui músico. Yo creo que había un camino ya trazado por esa línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues parte de mi vida tiene que ver mucho con la música y parte de mi conversión tiene que ver con la música, ¿no? Realmente uh-huh. Es algo importante ahí también. Y claro, sigo siendo músico, pero pues claro, ya los instrumentos hay que estudiarlos a diario. Esto no es simplemente un talento y pare de contar, uh-huh. Esto es de disciplina. Como en mi época, pues sí, eran horas de práctica y llegué a tener un buen nivel, digamos, ¿no es cierto? Pero pues mis ocupaciones ministeriales y el llamado, pues obviamente no me arrepiento para nada de esta decisión que tomé en su momento, pero pues ahora sirvo al Señor en la alabanza. Me encanta ministrar la alabanza porque fue aparte como de sus sueños, digamos, generales, de lo que tiene que ver con la música, ¿o había algo más? No. Creo que si a mí me han preguntado qué más hubiera querido hacer, me gusta mucho la publicidad. Uh-huh. Sigue siendo un gusto, leo mucho sobre el tema, soy muy sensible a eso, me gusta estar informándome de publicidad, pero no, o sea, creo que desde niño siempre supe que iba a hacer esto. Ok, bueno, pastor, ¿cómo fue ese proceso? Digamos, muchas veces Cristo llega a la vida de las personas por diferentes situaciones, ¿no? Por enfermedad, por alguna situación, una caída, algún momento, digamos, muy oscuro, muy claro. Fuerte en la vida. ¿Cómo fue ese momento para usted? Sí, realmente la música me llevó a unas vivencias muy hermosas que las guardo con mucho cariño en mi corazón, muchos recuerdos. Pero desafortunadamente mi apertura a lo que no debía haberle abierto puertas
me llevó a vivir cosas que no debía haber vivido. Y lo digo porque, es decir, hay como un estigma, ¿no es cierto? Ujú. Injusto con la música, y es que entonces si eres músico, entonces tienes que estar en ciertas prácticas, tienes que estar en contacto con ciertos ambientes nocivos, y eso es mentira. Realmente conozco buenos músicos que son temerosos de Dios y hacen las cosas bien. Ujú. Yo no conocía de Dios, no tenía temor de Dios, por lo tanto, pues el entorno me fue llevando a ciertas prácticas que no eran buenas. Entonces eso significa consumo, significa una vida licenciosa, una vida inmoral, y esto pues por supuesto que tarde o temprano en cualquier profesión te va a llevar a un caos. Y ese fue mi caso. Entonces mucha situación difícil, mucha soledad, y pues realmente muy exitoso, digámoslo así, en mi carrera, pero personalmente muy vacío, lleno de conflictos. Y en una de esas situaciones, casi que a punto de decir, bueno, no, me voy, me retiro, me vuelvo a mi casa de mis padres, y a ver qué se me ocurre, porque me sentía muy ahogado en las cosas que vivía. Entonces ahí es donde recurro a buscar algo de ayuda, ¿cierto? Ujú. Y bueno, doy gracias a Dios que la puerta que se abrió fue que me compartieron el Evangelio. Necesitaban un maestro de batería en una academia. Alguien me conectó con esa academia. Yo llegué, por supuesto, cuando llegué allá y empecé a trabajar, me di cuenta que era una academia cristiana. Ujú. Repito, nunca había pisado ni una iglesia cristiana, no sabía qué era un pastor, no conocía una Biblia, nada de eso. Y estoy hablando de cuando tenía 25 años. Joven. Bueno, 24 años. Pues joven pero ya... Vivido, ya vivido. Hay gente que a los 24 años ya son pastores, ¿no? Ajá. Entonces, no, el caso mío era todo lo contrario, muy lejos de eso. Y con mucho recorrido, mucha calle, como se dice encima, ¿no? Entonces, pues, pero cuando llego y me encuentro es que es lo que hay es una academia cristiana. El pastor me recibe con un abrazo muy especial y nunca olvidaré ese abrazo de ese hombre, que por supuesto él sabía y percibía de dónde venía yo, pero no tuvo prejuicios. Tuvo un amor gigantesco y me recibió con un abrazo. Recuerdo mucho que él me abrazó y yo me puse a llorar. Eso es lo que recuerdo. Y yo me preguntaba por qué lloraba. Obviamente en ese momento no tuve una respuesta. La respuesta la vine a comprender con los años. Y fue realmente haber encontrado un espacio, ¿no es cierto? Era una iglesia, pues que no es la iglesia donde yo pastoreo ahora, pero una iglesia con un mover muy especial. Y allí empiezo a trabajar. Hay una anécdota muy importante ahí, y es que cuando yo llego allí, esta iglesia tenía un ministerio con habitantes de calle. Los recibían en una casa que queda cerca de la iglesia, y esto es en el sur de Bogotá. Y entonces a la semana siguiente me pasan la lista de mis estudiantes. Eran como 6 personas que iban a estudiar batería conmigo. Y los que llegan a estudiar son los indigentes. Entonces me encuentro allí con un hombre que es muy conocido, pues para cierta generación, un payaso que le decían Tuerquita. Tuerquita, sí. Tuerquita, era Pernito, Tuerquita y Bebé. Pernito era el papá y los hijos eran Tuerquita y Bebé. Y Tuerquita había caído en la indigencia. Y él estaba interno en ese centro de rehabilitación, y él era músico. Ellos eran músicos, esta familia eran músicos. Y él había tocado batería, pero estaba tan herido, tan maltratado, que ya sus brazos no le respondían. Wow. Pero la gran enseñanza aquí es que realmente yo en ese momento todavía no era cristiano, yo no había conocido al Señor. Simplemente el Señor me lleva ahí para mostrarme básicamente que si yo seguía como iba, muy pronto El futuro que le esperaba era estaría ese. ahí, ¿no es cierto? Fue una enseñanza muy fuerte, y pude compartir un buen tiempo con Tuerquita. Después él desarrolló un ministerio, bueno, en fin. Pero esos fueron los comienzos, y así llego yo un día
a la persona que hoy es mi esposa. Ella es la persona que me comparte el evangelio y me invita un día a un ensayo de la iglesia, del grupo Alabanza. Éramos amigos en ese entonces. Entonces yo la había invitado, estaba como haciéndole la cacería. Me había invitado a cenar tal vez unos meses antes, casi un año antes. Y entonces ahora yo, ahogado en mis situaciones, sabía que ella conocía algo de Dios, decía yo, y quería encontrar a alguien que me ayudara. Y la quiero volver a invitar. Me dice, no, yo primero que ya te acepté una invitación, ahora acéptame tu otra. Y me llevó a un ensayo de la iglesia, un sábado por la tarde. Y yo llego y me doy cuenta de todo lo que sucedía con la alabanza en esa iglesia. Y era la iglesia cristiana carismática cuadrangular del barrio Las Villas, Boulevard, cerca de Boulevard Niza. Y allí llego, y yo llego ese sábado, veo el ensayo, un grupo de gente muy especial, realmente había algo en ellos que, pues, obviamente musicalmente no era lo mejor, hay que decirlo, pero había en su corazón algo que yo no tenía. Entonces, pues ahí al otro día yo trabajaba en las noches, por supuesto, yo trabajaba tocando en las noches con orquestas de lugares aquí en Bogotá. Y al otro día entonces decido ir a la reunión. Ese día entré a la iglesia, el pastor hizo el llamado, yo le entregué mi vida a Cristo y nunca más salí de la iglesia. Wow. Muy pronto tomé decisiones que el Señor me llevó precisamente sobre eso quería saber, porque es muy difícil de pronto las personas que de pronto no conocen de Cristo y todo eso, cómo es caminar con Él y cómo es caminar sin Él. Claro. Hay decisiones que toca tomar. Claro, total. Sí, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. El Señor ya fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Él ya llevó... Y esa fue la gran revelación para mi vida, porque empieza uno a hacer un recorrido de sus cargas, y cuando yo entiendo que le puedo entregar, renunciar, entregarle eso y saber que Cristo Jesús ya pagó por todos mis delitos y mis pecados, eso es muy significativo. Para mí eso cambió mi vida, mi percepción de Dios, mi comunión con el Señor, recibir al Espíritu Santo y empezar a entender y a ver las cosas diferentes. Por supuesto, el mundo no cambia, las situaciones no cambian, los problemas siguen siendo problemas, pero el Espíritu Santo te ayuda a caminar en esa dirección. Entonces, sí puedo decir de una diferencia muy marcada, ¿no? Bueno, ¿y cuándo fue que tomó esa decisión? Bueno, voy a entregarle mi vida completamente a Cristo, no solamente ser un discípulo de Él, sino ya ser un pastor de Él, o sea, una persona que lleva más personas a Cristo. Bueno, eso es otra faceta, ¿no? Realmente, pues pasan muchos años. Yo llego a la iglesia y lo primero que me enamoro es de la Biblia. Quise leerla. Y el Instituto Bíblico Vida, que es el instituto de nuestra iglesia, pues para mí fue una gran bendición. Yo empecé casi que inmediatamente a estudiar en el Instituto Bíblico. Pero por supuesto, tuve unos pastores que siempre me estuvieron mentoreando, siempre estuvieron acompañándome, animándome, permitiéndome servir, tuvieron amor. Yo seguí trabajando de noche, por supuesto, yo vivía de eso, entonces seguí trabajando de noche por 4 años más. Entonces, pues, gracias a Dios también fue interesante porque pude probar cómo era ser un músico desordenado y luego cómo ponerle un orden a mi profesión. Sí. Entonces, bueno, eso fue muy interesante. Sin embargo, pues desde un retiro de hombres, me acuerdo mucho, el Señor, yo quería que el Señor me hablara y me dijera en qué podía yo servirle a otro nivel. Y allí el Señor me muestra que Él me quería para ser un pastor, pero estoy hablando del año 97. Y luego, ¿qué edad tenía en ese tiempo, pastor? Tenía, 30 años. Bueno, un joven para una decisión 30 años. Y entonces eso implicaba pues empezar a buscar de Dios, pero en algún momento el Señor me mostró que quería que yo me dedicara al ministerio. Y por supuesto estaba de por medio de la decisión, bueno, yo vivo de la música. El Señor me dio una palabra y me dijo, si te quieres quedar como un músico, que trabaja como un músico, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar solo. O sea, el Señor nunca puso condenación sobre eso. Okay. Pero me dijo, pero si sigues lo que yo te quiero entregar, te voy a bendecir. Entonces yo dije, listo, me quedo con la bendición, no solamente con la compañía.
Y así fue, renuncié a todo lo que tenía que ver con mi parte musical y me empecé a dedicar al ministerio. Por supuesto, yo trabajaba en un colegio, fui maestro, fui docente, como tú dijiste, por 15 años en un colegio reconocido aquí en Bogotá. Y eso me daba el sustento y realmente pude ver cómo es el resultado de trabajar para el Señor en todas las áreas de mi vida. Al poco tiempo llegaron los hijos, conseguí un apartamento propio, empezar a crecer, empezar a ver la mano de Dios respaldándonos, abriéndonos muchas puertas. Digo abriéndonos porque siempre he ministrado con mi esposa, el ministerio es mío, no es solo mío, mi esposa y yo somos un equipo realmente. Entonces pues allí cambió todo. Eso es, y ya entonces empezó a ser asistente del pastor de aquel entonces en la Chicó durante unos años y luego él sale de la iglesia y yo quedo como pastor y ya empieza la vida, salimos para Medellín, ahí estuvimos 8 años y ahora volvimos acá a Bogotá desde la pandemia en 2021 hasta estos días pastoreando. Pastor, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia más significativa, más fuerte en todo ese tiempo que lleva caminando con el Señor que usted tenga, digamos, guardado en sus reliquias? Bueno, digamos que uno podría ver esto como dos cosas. Pues finalmente las cosas con Dios siempre son positivas, ¿no? Uh-huh. Pero hay recorridos que son más agradables que otros, ¿sí? Uh-huh. Entonces digamos que ver a personas llegando a Cristo es lo más hermoso que un cristiano, ¿no? Uh-huh. Pastor, o sea, cualquier cristiano. Pero para responder a tu pregunta, de la parte ministerial, la parte que más llena, que más gozo trae, es que haya personas tomando decisiones para seguir a Cristo. Sea en una conversación como la que tenemos tú y yo aquí, o sea en medio de un culto con varias personas, o en un retiro, o en la calle. Cuando alguien toma su decisión y dice que acepta a Cristo y hace una oración de fe, ese es el momento más especial que puede vivir uno como cristiano y creo que como pastor. Pero también hay momentos difíciles que también dejan una huella, como te digo, finalmente Dios toma aún de lo más difícil uh-huh. para volverlo bendición. ¿Qué ha sido eso difícil? Me acuerdo de eso. Pues, claro, ya queda quizá una cicatriz, pero no hay un dolor. Claro, sí. Sí, realmente seguimos viviendo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Seguimos viviendo en el mundo. Y hay momentos como pérdida de hermanos, digamos, en Cristo, personas que se apartan. Sí, así uh-huh. como hay tanto gozo cuando alguien llega, hay un dolor cuando la gente se va. Okay. Sí, hay un dolor cuando la gente se aparta por cualquier razón, o toma distancia, es una parte dolorosa. Y por supuesto hay una parte ya dentro del ministerio, digamos que para nosotros lo más difícil ha sido la separación física de nuestros hijos. Sí, okay. Eso ha sido lo más doloroso, pues porque obviamente los hijos son para que salgan a construir su vida, uh-huh. ¿cierto? Eso es algo que tenemos de la palabra de Dios, nos dice que son como flechas que hay que lanzarlos, uh-huh. y hay un momento para lanzarlos. Pero digamos que los cambios de ciudad afectaron bastante esa parte en nuestros hijos, entonces eso ha sido lo más doloroso, ¿no? Uh-huh. Que ellos tuvieron que, digamos, que manejar esa presión del cambio de ciudad y digamos 2 veces finalmente son impactos porque la vida, tú vas construyendo relaciones. Claro, hacen su vida ya, hay más jóvenes. Claro, jóvenes y casi niños, las primeras, ¿no es cierto? Entonces pues eso deja un golpe fuerte. Creo que eso, uh-huh. digamos, ha sido como lo que más nos ha marcado, lo que más nos ha tocado trabajar en ellos, ¿no es uh-huh. cierto? Y damos gracias a Dios pues que ellos hoy ya son adultos, pero por supuesto vemos que eso es un área que marcó nuestra familia fuertemente. Pastor, ¿cómo se ve en un futuro? ¿Cómo se ve, digamos 10 años? Bueno, aparte de más canoso, espero, y más arrugado. Realmente con mi esposa, delante de Dios le hemos dicho al Señor que queremos que el día que Él nos llame para estar con Él, nos encuentre sirviéndole. Okay. Ese es el deseo.
En este momento estamos desarrollando un ministerio aquí en la iglesia de Chicó. Pensamos que Dios está respaldando la tarea en la iglesia de Chicó y damos gracias por ello. Pero también creemos que debemos ser remolcadores de nuevas generaciones, ¿no es cierto? Que la iglesia no debe realmente enfrascarse de pronto en la visión de un pastor. Hay un tiempo y queremos construir liderazgo. Eso es lo que anhelamos, ¿no es cierto? Construir liderazgo para la iglesia en general, ¿no? En este momento yo estoy precisamente haciendo una maestría en cuanto a teología y liderazgo. Y estoy muy encarretado con este tema porque pues creo que digamos, la nación y el mundo necesita líderes que influyan en todos los niveles. Entonces sí queremos ser como esos motores de ese liderazgo, ¿no es cierto? Y bueno, realmente a donde Dios nos quiera, esa ha sido como nuestra filosofía de vida. Serviremos al Señor hasta el último minuto donde Él quiera. No queremos ser estorbo para la obra del Señor, no queremos ser estorbo para la iglesia, no queremos ser estorbo para los ministerios, queremos ser totalmente facilitadores de lo que Dios quiere traer a su reino. Ese es como nuestro deseo antes de llegar al momento glorioso de ver a Cristo Jesús. Pastor, ¿algún mensaje, digamos, con toda su experiencia de vida con y sin Cristo, para las personas, un mensaje, digamos, que usted crea que ellos deben escuchar? Ok, yo diría, como dijo Santiago, no amen las cosas del mundo, porque el que ama las cosas del mundo se convierte en enemigo de Dios. Yo diría eso, al que me escuche. Es muy fácil ver que el mundo tiene cosas muy atractivas y aún la iglesia y el cristiano puede caer en esos amores, ¿no? En esas pasiones. Y yo te diría a la gente, yo tuve una pasión, mi pasión fue la música y amo la música, pero cuando hablamos de pasión hablamos de que es lo que nos da la vida. O sea, que tú respiras por eso y si eso no está, entonces te sientes morir. Y pues nada puede ocupar ese lugar si no es Cristo Jesús. Nada, ninguna profesión, ninguna persona, ninguna condición, ningún trabajo, nada debería ocupar eso. Entonces, mi palabra es, no amen al mundo de esa manera, amen a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús va a llevarnos a donde Él quiere ser glorificado, en esa oficina, en esa empresa, en ese proyecto, en ese trabajo. Por más que lo ames, no le des el primer lugar, porque si Cristo Jesús no está en el primer lugar, nada, o sea, todo se vuelve basura. Entonces yo le diría a la gente eso, no amen al mundo. Ok, y a los jóvenes de pronto, que son los que de pronto tienen más aspiraciones, más visiones, más sueños, de pronto un ramillete ahí grandote de anhelos. Yo creo que los jóvenes deberían luchar por el llamado que Dios les ha hecho. Es decir, cuando yo digo llamado es, Dios pone un ADN espiritual en cada uno de nosotros a algo que nos trajo a esta tierra. Y la juventud debe ser un escenario para aprovecharlo al máximo, capacitarse, guardarse, estar al día y ojalá ser punta de lanza de eso que a ti te apasiona. Si a ti te apasiona ser, no sé, voy a decir algo, un arquitecto, bueno, éntrale con todo, ¿no es cierto? Porque a veces la gente dice, no, pero es que no hay construcciones, eso no me sirve, tengo que buscar una carrera que me dé. No busques una carrera que te dé. Si tú buscas eso, vas a morir a lo que Dios te trajo a hacer a esta tierra. Tienes que luchar, sudar, sacrificar por lo que Dios te ha hecho. Sí, a veces entonces nos acomodamos, pero hay que salir de la casa, de las faldas de papá y mamá, de las comodidades, de la neverita que está llena siempre, del closet donde está la ropa, todo está puesto. Llega un momento en la vida, jóvenes, en que tienen que decirle eso a Dios, porque es que con Dios Dios me va a entregar lo que verdaderamente yo necesito para construir. Creo que los jóvenes deberían aprovechar la fuerza y la belleza de la juventud para construir
ese sueño que Dios puso en su corazón, ¿cierto? Yo le diría a un joven eso, o sea, tienes que estar listo, llega una edad en que tienes que salir de casa, y no solo por salir de casa, no solo por dejar un espacio vacío, no, es por ir al espacio y al lugar y al punto donde Dios te quiere tener. Eso Wow. es. Wow. Bueno, ahí está entonces esta pequeña entrevista con el pastor. Así como nosotros tenemos nuestras luchas, tenemos nuestra historia, tenemos nuestro testimonio, él también fue una persona que algún día estuvo camino en este mundo sin Cristo en su corazón, pero llegó el Señor, lo llamó y venga y hablemos, le entregó su vida a Cristo y pues obviamente hoy en día es un gran testimonio, es una persona que inspira a seguir a Jesús y pues como lo digo, él también tiene su historia, sus luchas y pues qué bueno que él esté caminando con el Señor. Pastor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y una bendición muy grande a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Y bueno, animarles a que se aferren al Señor, prediquen a Cristo, predíquenlo en todo tiempo. Eso es lo que llena verdaderamente el corazón. Muchas gracias a ti. Vale, Pastor. El próximo podcast nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Bendiciones.